Fue exitoso. Comencemos entonces. Primero darles la bienvenida a todos. Espero que estén teniendo una buena semana. Les agradezco además en primer lugar haber tenido la flexibilidad de cambiar el horario a los martes, porque se me complicó el jueves con un reajuste que tuve con el trabajo. Así que me alegro de que puedan estar varios aquí en este momento. Los invito nuevamente a siempre estar usando el chat para que participemos de manera activa. Recordemos que estas sesiones y estas clases las hacemos entre todos. Yo les traigo propuestas, pero mientras más podemos discutir entre nosotros, más enriquecedor es este espacio. Así que vamos al contenido. Para hoy día, que es nuestra primera sesión, además del martes, vamos a pulsear qué tal estamos con el tiempo. Vamos a hacer la revisión de los ejercicios que les dejé en la guía autónoma de la clase pasada. Algunos me escribieron diciendo que tenían problemas al ingresar al formulario. No sé qué pudo haber pasado. Al principio no tenía ninguna respuesta y después me entraron todas de una. A lo mejor logré activar sin querer la activación por parte de los correos de ustedes. No lo tengo asociado a ninguna institución, por si acaso, pero de repente lo hace automático mi computador porque yo lo tengo asociado al de mi colegio. Así que a lo mejor ese fue el problema y me comprometo a revisarlo para las próximas veces para que no nos pille por sorpresa. Pero durante el día de hoy me fueron llegando varias respuestas y creo que tuvimos muy buenos resultados en este mini ejercicio. Preguntarles, chicos, primero cómo se sintieron con los textos. ¿Les parecieron bien de extensión? ¿Los encontraron un poco demasiado fácil, demasiado difícil? Primero quiero una percepción general y después nos vamos a los ejercicios mismos. Excelente, estoy recibiendo algunas respuestas en privado y otras aquí que lo pueden ver todos en el chat. Muy bien. Me alegro entonces que los hayan encontrado adecuados para comenzar con este tipo de ejercicios. Esa es la idea. Y que de a poquito quizás vayamos complejizándolo un poco más. Ahora, no era del todo fácil. Hubo una persona, o me parece que dos personas nomás que tuvieron el puntaje completo, perdón. Por lo tanto, todavía tenemos que afinar algunos puntos. Ah, bienvenida, Bárbara. En el preuniversitario hay un link que te hace acceder a un drive. En ese drive, en la sección de lenguaje, tú puedes encontrar todo el material que nosotros hemos usado las semanas pasadas. Está recién en nuestra cuarta sesión, pero la tercera presencial, porque la vez pasada tuve que cancelarlo y fue autónomo. Entonces, en ese drive, Barbie, tú puedes encontrar todo el material que hemos usado y yo a veces les dejo estas mini tareas. En general, cuando son ensayos cortitos, ¿sí? Ay, perdón, voy a pedir que silencien los micrófonos. No sé si alguien se le activó sin querer. Ahí sí. En general, Barbie, yo les envío estos mini ensayos porque me gusta más trabajarlo en clase, con acompañamiento. Pero de repente les dejo también estas mini tareas que no son igual a un ensayo grande, pero espero que eventualmente lleguemos a eso, para que vayamos ejercitando de a poco. La clave, por lo menos para la prueba de comprensión lectora, es el ejercicio. En estas sesiones entonces vamos viendo un poquito de materia de repente, pero mi centro está en los ejercicios y en los tips o estrategias que ustedes pueden tener en ellos. Buenísimo, aquí me dicen, parece que el primero estaba más agradable de leer, ¿cierto? Yo también encuentro, en general me gusta trabajar con cuentos. Y vamos a ir al detalle entonces del segundo, que veo que aquí hubo un poquito más de complicación, pero en general parece que estamos bien como nivel para comenzar. Ya, vamos a ir entonces a la revisión. Agradezco a los que están participando por el chat e invito a los que todavía no se animan a hablar a también poder aportar con nosotros. Para también los nuevos o los que llevan recién una sesión con el resto, yo les puse esta pregunta guía que es un poco para darnos nuestro hilo conductor de lo que va a ser este año, ya sea para los que quieren dar la prueba PAES o para los que están aquí para mejorar su comprensión lectora. Entonces, quiero ponerle énfasis a que este es un proceso personal, ¿cierto? Que la comprensión lectora no sigue un manual de reglas, sino que ustedes van sacando lo que les acomoda de los tips o las estrategias que les podemos dar en este preuniversitario y ustedes mismos van a ir viendo cómo mejora o se mantiene su comprensión lectora. La gracia es que
el nivel con el que ustedes sienten que ya se van de este pregu para fin de año, es que haya aumentado, ojalá, significativamente. Y si fue un poquito, no pasa nada, porque cada uno tiene su propio proceso. No hay metas concretas ni estándares de bien o mal. A ver, me están escribiendo, perdón, un mensaje aquí por interno. Solo para recordar, este horario es de 6:30. 6:30 a 7:30, con posibilidad de repente de extendernos cuando hayamos trabajado, alguna guía o algún ensayo que sea un poquito más extenso. ¿Bien? Y también contamos, sobre todo para los nuevos, con un chat de WhatsApp para dudas que puedan tener ustedes durante la semana o para dar avisos de emergencia. Si alguien llega tarde o si yo estoy con problemas de conexión para que me esperen. No sé si alguien tiene acceso al link para que las personas nuevas se puedan incorporar también. Les agradecería que lo pusieran en el chat, por favor, mientras vamos viendo esta primera parte. Excelente. Entonces ahí confirmé la hora. Vamos a repasar entonces las estrategias que vimos hace 2 semanas atrás. Habían 3 tips que estábamos tratando de incorporar y con los que íbamos a aproximarnos entonces a los textos de ahora en adelante. El primero de ellos es leer las preguntas que nos van a hacer antes de leer el texto. O sea, pasan la prueba o nos enfrentamos a alguna guía que podemos tener impresa o de manera virtual y lo primero que hacemos es ir a las preguntas que nos van a hacer acerca de ese texto. Para las personas que trabajen con material impreso, lo ideal es que ustedes subrayen o destaquen con otro color cuáles son esos conceptos en los que nos vamos a tener que fijar. Si usted está trabajando de manera digital o por X motivo no quiere rayar la guía, le recomiendo siempre tener un cuaderno, una hoja, incluso un post-it, donde ir anotando los conceptos en los que nos tenemos que fijar. Así ahorramos tiempo y optimizamos también nuestra lectura porque ya vamos a saber qué buscar cuando comencemos a leer el texto. Segundo, después de leer el texto, ¿cierto? Descartamos las alternativas que no se relacionen con el contenido de lo que vimos. Es decir, de las 4 o 5 alternativas a las que nos podemos enfrentar en este tipo de prueba, lo primero que hacemos es descartar, ojalá visualmente, laguna X al lado o tacho, las que no tienen nada que ver con lo que acabamos de leer. Puede parecer un poco obvio, pero la verdad es que descartar visualmente esas alternativas nos ayuda a nosotros a concentrarnos realmente en lo que importa y no sin querer desviar nuestra mirada y con eso nuestra atención a las alternativas que están ahí solo para distraer. Entonces, descartamos las alternativas y una vez que sacamos esas de nuestro campo visual, podemos evaluar si podemos incluir una alternativa dentro de la otra, o sea, las que tenemos como opción, vemos si una se incluye dentro de la otra, o vemos cuál tiene más peso dentro del texto, es decir, cuál está predominando, cuál aparece más o cuál se desarrolla más dentro del texto. Recapitulando entonces las estrategias de la clase pasada, leo las preguntas antes de leer el texto y anoto qué me van a pedir o subrayo. 2. Descarto las alternativas de manera visual, tachando o poniendo una X, las que no tienen nada que ver con el texto. Y 3. Con las opciones que me queden, voy a evaluar si puedo incluir alguna alternativa dentro de la otra, y en ese caso la alternativa que contienen las demás es la correcta. O cuando estoy entre 2 o 3, veo cuál está más presente en el texto, a cuál le dan más importancia o desarrollo en el texto. Lo vamos a ver inmediatamente en todo caso con los ejemplos que elegí, porque quería que los textos los obligaran a ustedes a aplicar estas estrategias. ¿Bien? Antes de continuar, quiero saber si hay alguna duda, si vamos ok, si alguien se perdió en estas estrategias o quizás no estuvo en la clase en la que las presentamos. Quiero darles un minutito por si hay alguien que no las tenga escritas y está terminando. Excelente, Nicole. ¿Cómo está el resto? Maravilloso, Yuli. Y gracias, Estefanía, también. Vamos entonces a ver la misma guía.
Lo primero que hacemos entonces es la estrategia 1, ¿cierto? Yo les dejé este material online, pero sé que algunas personas lo imprimieron. En la primera sesión discutimos que algunos preferían incluso tener un poquito antes el material para que, al igual que yo, que prefiero trabajar de manera física con estas guías, lo pudieran tener a mano. Entonces, lo primero que hacemos es ir a las preguntas. El primer texto es El sabio que tomó el poder, un cuento de Augusto Monterroso. Y lo que yo hice fue ir a destacar o subrayar, si alguien lo prefiere así, todo lo que me piden en las preguntas. Para los que no tengan la guía impresa, les preparé aquí una diapositiva con un ejemplo de cómo lo hubiera hecho si no hubiera podido rayar la guía o la guía la hubiera tenido online. Pregunta 1, entonces me fijo en la actitud del león. Para la 2, el motivo del insomnio del mono. Para la 3, la intención, y aquí les puse entre paréntesis el para qué. ¿Se acuerdan que lo vimos en la última sesión? Cuando hablamos de intención o propósito, la forma simple de pensarlo es ¿para qué hizo eso? ¿O para qué pensó esto? La intención entonces del mono al cambiar roles, todavía no sé de qué me va a hablar, pero igual lo marco. Y finalmente, el rol que tiene la pluma en el reino de animales. Perfecto, entonces hay 4 conceptos clave en los que me tengo que fijar cuando vaya a la lectura, ¿cierto? Actitud del león, el motivo del insomnio del mono, la intención de cambiar los roles por parte del mono y este rol que ocupa la pluma en este reino de animales. Vamos entonces al texto mismo. El sabio que tomó el poder. Un día, hace muchos años, el mono advirtió que entre todos los animales era él quien contaba con la descendencia más inteligente, o sea, el hombre. Animado por esta revelación, empezó a estudiar un gran lote de libros arrumbados desde hace mucho tiempo en su casa, y a medida que leía, aprendía a conducirse como ser importante frente a las situaciones más comunes. O sea, este mono se da cuenta que es más inteligente, comienza a leer y a medida que lee empieza a darse cuenta que es importante. Esto de tener conocimiento te permite hacer cosas, por lo tanto te da poder. Fue tal su empeño que en poco tiempo hizo enormes progresos, aconsejado por la zorra en política y en saber por el búho y la serpiente. De esta manera, ante el asombro de los inocentes, pronto inició su ascenso a la cumbre, hasta que llegó el día en que amigos y enemigos lo saludaron como secretario del león. Ah, ya, aquí aparece el león y el mono, ¿cierto? Ya sabemos que es el principal, pero nos tenemos que fijar en la actitud del león, lo tenemos marcado desde antes. Sin embargo, durante un insomnio, está la palabra insomnio, la voy a subrayar para volver después, en los que había caído desde que sabía tanto, el mono hizo aún otro descubrimiento sensacional, la injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los demás, fuera su jefe. Y él, que si quisiera, según leyó, no recordaba dónde, con un poco de tesón, o sea, de inteligencia, podía escribir otra vez los sonetos de Shakespeare, un mero subalterno. A la mañana siguiente, armado de valor y aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora, expuso al león con largas y elaboradas razones la teoría de que, de acuerdo con la lógica más elemental, los papeles debían cambiarse. Aquí hay un cambio de papeles, ¿verdad? ¿Qué cambio está ocurriendo? El mono era secretario del león y el león era rey. O sea, intercambiar esos roles. Pues para cualquiera con 2 dedos de frente, era fácil ver cómo la aventajaba en descendencia y, por supuesto, en sabiduría. O sea, a raíz de que era más sabio, lo lógico era que él fuera rey. El león, intrigado por el vuelo de una mosca, en ningún momento había bajado la vista del techo, estuvo conforme con todo. O sea, un poquito no está ni ahí, ¿cierto? En ese mismo instante le cambió la corona por la pluma. Voy a subrayar pluma porque me lo preguntan. Y asomándose al balcón, anunció el cambio a la ciudad y al mundo. O sea, el mono quedó de rey y el león quedó de secretario. De ahí en adelante, cuando el mono le ordenaba algo, el león, siempre de acuerdo, asentía invariablemente con un zarpazo. ¿Sabemos lo que es un zarpazo, chicos? El golpe, ¿cierto?, que tiene un león con
la mano que está con garras, ¿cierto? El zarpazo a veces se asocia a las heridas, muy bien. Y si lo pensamos de manera humana, tener este gesto, ¿a qué se asocia este gesto? Es interesante porque todo aquí es metafórico. Le vamos a dar una vuelta, ¿bien? Entonces, retomando, de ahí en adelante, cuando el mono le ordenaba algo, el león, siempre de acuerdo, asentía invariablemente con un zarpazo. Y cuando el mono lo regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal redactado, con dos o tres zarpazos. O sea, no olvidemos que además de este gesto displicente, el zarpazo va con garra. Hasta que, pasado poco tiempo, en el cuerpo del nuevo rey, o sea, el mono sabio, no iba quedando sitio del que no manara sangre o cosas peores. O sea, ¿qué es lo que hacía el león con ese zarpazo? Lo dañaba. Exactamente, lo iba llenando de heridas. Dice, no había espacio en el cuerpo del mono del cual no estuviera saliendo sangre. Eso es manar, ¿cierto? O cosas peores. ¿Quién iba a imaginar el daño que le estaba haciendo a raíz de este gesto que además es como un gesto flojo, ¿sí? Por último, el mono, casi de rodillas, rogó al león volver al anterior estado de las cosas, a lo que el león, aburrido como desde hace 1000 años, le respondió con un bostezo que sí, y con otro que estaba bien, que volvieran al anterior estado de las cosas, o sea, cuando el mono era secretario y el león era rey, y le recibió la corona y le devolvió la pluma. Y desde entonces el mono conserva la pluma y el león la corona. Para entonces ya habíamos entonces marcado algunos lugares clave dentro del texto, ¿cierto? La actitud del león, la habíamos visto en algunas palabras clave, ¿cierto? Y pensando en este gesto que tiene, ¿cierto? Del zarpazo, cuando le dicen cosas, cuando le preguntan si está de acuerdo, si está de desacuerdo, ya está conforme con todo. Astucia, fortaleza, arrogancia o indiferencia. ¿Cuál es la actitud que vimos aquí? Lo que tratemos de ser aquí es excelente. Lo más honestos posible. Recordemos que esto lo armamos entre todos. Aquí la mayoría, varios aquí me están poniendo en el chat D, que efectivamente es la correcta, pero me fijé en el formulario que el error más común fue la alternativa B. Me ponían su fortaleza. Y aquí quiero hacer una precisión, ¿sí? Podemos primero descartar, si estamos aplicando nuestro segundo tip, la astucia, ¿cierto? En primer lugar, porque la astucia, ¿a quién le pertenece en el cuento? La astucia aparece, ¿cierto? Pero aquí no tiene nada que ver con el león. Le pertenece efectivamente al mono. Y la arrogancia tiene que ver con el ser orgulloso, el ser creído, ¿cierto? Este león en particular no vemos en ninguna parte que nos diga que es creído. Aquí el principal distractor es la fortaleza, ¿cierto? Algunos quizá me pueden decir, es que, profe, el león es un animal fuerte. El león dañaba mucho al mono con su fuerza física, ¿cierto? Incluso el mono en algún momento del texto decía aquí, el mono hizo otro descubrimiento sensacional, la injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo a los demás, fuera su jefe. Cuenta aquí la fuerza y el miedo está presente, por lo tanto funciona como un buen distractor. Pero ¿cuál es la clave, chicos, para decir cuál es la que predomina aquí? La palabra que nos pregunta el enunciado, la actitud. Cuando hablamos de actitud, nos estamos refiriendo a una forma de comportarse o una forma de presentarse ante los demás. Esa es una actitud. La fortaleza, que es una alternativa, es una cualidad, una característica casi virtuosa, podríamos decir. Pero no es una actitud, no es una forma de comportarse. En cambio, la indiferencia sí tiene que ver con una forma de presentarse o de actuar frente a los demás. Y en este caso quiero que veamos dónde está la marca textual que nos afirma la alternativa. Porque fuerza está escrito. El uso del miedo por esta fuerza está escrito. Pero ¿dónde le gana? Uno, porque estamos hablando de una forma de comportarse. Y dos, porque lo tenemos presente y muy marcado en el siguiente texto. Dice, el león, intrigado por el vuelo de una mosca, o sea, absolutamente distraído, desconectado con este cambio de roles que estaban haciendo,
En ningún momento había bajado la vista del techo. Estuvo conforme con todo, o sea, le daban órdenes y él sí, 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 que se haga. Y de nuevo quiero resaltar el tema del zarpazo. En los cuentos, chicos, recordemos, sobre todo en los cuentos que buscan dejar una moraleja o que son un reflejo sencillo de la sociedad, todo es simbólico, incluso lo que los personajes hacen o dicen. Y en este caso el zarpazo, como gesto, lo podemos asociar a lo que los humanos hacemos cuando algo no importa o algo nos da lo mismo. Este gesto, que iba acompañado con garras, por eso dañaba al mono, nos termina también de afirmar que es un personaje marcado por él no estar ni ahí, si lo decimos en buen chileno, ¿sí? Pero que nos muestra entonces una indiferencia. El león aburrido como desde hace 1000 años. Nuevamente, este león que está desconectado del mundo, todo le aburre, nos calza mejor con la alternativa D, la indiferencia. ¿Se entendió bien? Sobre todo para los que quizás tuvieron la duda en su minuto de entre fortaleza o indiferencia. Nos basamos en la actitud, pero esa actitud además está justificada en el texto y en más de un momento. ¿Vamos ok hasta aquí? Excelente, gracias Amaro. Maravilloso. Vamos al siguiente. Según el relato, ¿por qué el mono tenía insomnio? Porque tenía las más responsabilidades que los demás animales, porque había tomado conciencia de su sabiduría, porque el exceso de lectura le impedía dormir o porque le inquietaban las injusticias del reino. Si aplicamos nuestra estrategia 2, que es descartar las que no tienen nada que ver, quiero que pensemos primero en el personaje del mono. Ya vimos que es un mono que descubrió un día que él era más inteligente que los demás. Y hace algo para cambiar su rol en el reino, ¿cierto? Va escalando de a poco y después además logra llegar incluso al rol de rey, que después haya dejado ese rol ya es otra cosa. Pero ¿qué alternativa podríamos descartar primero que no tiene nada que ver con la personalidad de este mono? ¿Este mono se ve más orgulloso o se ve más inclinado a ayudar al pueblo? ¿Hay alguna alternativa que podamos descartar sí o sí de antemano? Muy bien. Aquí por interno me están diciendo la D. Ahí Amaro también compartió D, porque le inquietaban las injusticias del reino. En ningún momento nos dice que él estaba preocupado por los demás animales. Él quería probarse más inteligente, ¿cierto? Entonces tenía más responsabilidades que los demás y la D parece que las podemos sacar al tiro, ¿cierto? Si estamos entre la B y la C, quiero que veamos si podemos incluir una dentro de la otra o si hay una que tiene más peso. Aquí Estefanía dice la B. Veamos si tenemos presencia. ¿Sí, Barbie? Creo que se activó tu micrófono o tienes una duda. Parece que no, a veces pasa sin querer. Aquí yo les marqué. ¿Se acuerdan que cuando leímos la primera vez habíamos dejado marcada la palabra insomnio? Porque como leímos las preguntas antes ya sabíamos que teníamos que subrayar. Durante un insomnio en los que había caído desde que sabía tanto. Había caído en insomnio desde que sabía tanto. Si vemos ese tipo de alternativa, nos calza efectivamente aquí más con la B, porque había tomado conciencia, o sea, ahora sé que sé mucho y por eso no me puedo quedar dormido, porque estoy con la cabeza demasiado pendiente en ese pensamiento. Sé mucho, sé más que el resto. ¡Oh! Todo está abrumado por esta sabiduría, podríamos decir, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la C, el exceso de lectura le impedía dormir, podríamos decir que es una sobreinterpretación, pero en ningún momento del texto nos hablan de que a raíz de que leía hasta tarde se queda despierto. Eso es una sobreinferencia. En ningún momento nos dan una pista de que se quedaba leyendo hasta tarde. Solo nos dicen que leyó mucho, pero a raíz de que sabía ahora que tenía mucha sabiduría, ya no podía dormir de manera adecuada. Muy pretencioso, Estefanía. Esa es la gran palabra que yo creo que va a definir además la siguiente pregunta. ¿Qué actitud entonces se destaca? La indiferencia y la B, había tomado conciencia de su sabiduría. Y ahora, esto que dice su compañera Estefanía, me había puesto en cuenta pretencioso este mono. Quiero que nos quedemos con esa palabra.
Porque cuando preguntamos el para qué el mono propone este cambio, va a ser clave que ya tengamos bien la imagen del personaje del mono. Si entendemos al personaje, nos demoramos mucho menos en responder este tipo de preguntas. ¿Con qué intención el mono entonces propone cambiar de ser secretario a rey y que el león pase a ser entonces el secretario? ¿Para combatir su insomnio? ¿Para demostrar su superioridad? ¿Para obtener el respeto del reino? ¿O para resolver los problemas del reino? Aquí varios me pusieron la D, para resolver los problemas del reino. Pero ahora que hablamos de que el mono es pretencioso, de que el mono sabe mucho, de que el mono no puede dormir de lo mucho que sabe, ¿qué le gana? Estoy viendo aquí en el chat. Excelente, estamos de acuerdo en que es la P. Pero nuevamente quiero que justifiquemos con marcas del texto. Sabemos que el mono no duerme, ¿cierto? Ah, pero ¿por qué quiere cambiar? El mono hizo un descubrimiento sensacional. Dice aquí, y se los estoy marcando, la injusticia de que el león, y fíjense, no estoy subrayando todo lo que viene en el párrafo, porque a veces las comas nos distraen del pensamiento principal o de la oración principal. La injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y miedo, fuera su jefe. La injusticia de que el león fuera su jefe. ¿Pero por qué es injusto? Y él, que si quisiera, podría recitar los sonetos de Shakespeare de memoria. ¿Por qué lo encuentra injusto? ¿En qué sentido esto no está balanceado? Excelente, Amaro. Se encontraba superior a los demás. Él se encontraba más inteligente, por lo tanto, él debía, por lógica, ser el rey de todos los animales. No lo hace por un sentido social, no lo hace porque dice, se fijaba en todos sus amigos que estaban siendo subyugados por este león tirano. No se fija en los demás. Al tiro descartamos los que nos hablan del reino, porque a él no le importa la gente del reino. Lo que a él le importa es que eh, debido a su inteligencia, lo pongan en primer lugar. Ahí está la clave. Por lo tanto, efectivamente, y muy bien, estoy viendo aquí por interno también, me van marcando, es la B, y que todo esto son ideas secundarias. Muy bien. Como son las 7:03, quiero ir apurando un poquito el ritmo para que alcancemos a ver el otro texto. Y finalmente, ¿qué rol ocupa quien posee la pluma en el reino de los animales? Esta pregunta tuvo un alto porcentaje de asertividad, porque la mayoría me puso el secretario. Sin embargo, hubo algunos que me pusieron sabio. Y yo sé que aquí funcionaba como distractor, quizás porque lo hicieron un poco apurados. Lo que me importa es que asociemos la pluma con el rol de secretario, porque el mono era sabio, eso es verdad. Por eso este era el principal distractor. Pero la pluma está asociado al mismo rol que tiene el león, perdón, el rey con la corona y el secretario con la pluma. El sabio no tiene un equivalente. Quizás hubiera sido gobernador o el soberano, ¿sí? Pero aquí sabio es una característica que tiene el mono aparte, pero el rol de secretario es el que se asocia a la pluma, no el de ser un sabio. ¿Quedó clara esa diferencia? En general hubo solo una o dos personas que se confundieron y yo creo que marcaron la alternativa muy rápido porque les sonó la palabra sabio. Pero en general en esta tuvimos una buena asertividad. Nuevamente aquí les dejo la marca en el texto donde podemos buscar nuestro fundamento. Los amigos y enemigos lo saludaron como secretario del león. Y el texto termina con le devolvió la pluma. O sea, volvieran al anterior estado de las cosas, siendo uno secretario y el otro rey. Uno con la corona y el otro con la pluma. ¿Bien? Ya, vamos al texto 2. Como les dije, voy a ir un poco rápido para alcanzar a ver bien esta segunda parte. Vivir sin redes sociales. Primer paso de nuestra estrategia, ¿cierto? Leer las preguntas antes. Para quienes no pudieron leer, les recomiendo siempre escribir los conceptos claves que se los dejé aquí. El propósito de Instagram, esa es la forma abreviada, por si acaso, al ocultar los likes, que es lo que busca Instagram al instalar esa política.
la opinión de Carmina Hernández sobre redes sociales. ¿Y por qué insisto en no solamente poner opinión de alguien sobre redes sociales? Porque Carmina Hernández es un nombre que aparece al final del texto, pero hay otra persona que tiene apellido Hernández, Cristóbal Hernández, y eso nos puede confundir. Por eso marcar el nombre que estamos buscando, porque también hay textos que nos pueden distraer cuando hay nombres parecidos. 7. Visión que tiene el texto, ojo, no la persona que entrevista, el emisor del texto o el texto mismo, sobre Facebook e Instagram, el significado de minimalismo digital y el tema central del texto. El tema es una conclusión que podemos sacar recién al terminar de leer, así que vamos a dejar un poquito de lado la 9 por ahora. ¿Qué es lo que quiero que busquemos? El propósito de Instagram, o sea, cada vez que aparezca Instagram, ojalá subrayarlo. La opinión de Carmina Hernández, cuando veamos ese nombre, lo mismo. La visión que tiene el texto sobre Facebook e Instagram, así que voy a incorporar Facebook también como un concepto que voy a marcar. Y minimalismo digital. Ahí tengo las 4 cosas en las que me voy a fijar. Instagram, Carmina Hernández, Facebook y minimalismo digital. Voy a saltarme la lectura del texto porque esto ustedes ya lo hicieron y quiero que pasemos un poquito a la segunda estrategia, ¿ya? Que tiene que ver con, perdón, no sé, se me quedó pegado, ahí sí, que tiene que ver con descartar visualmente las alternativas que no tienen nada que ver y ver después cuál podemos incluir dentro de la otra. Ahí sí. Minimalismo digital, ¿cierto? Nos estaríamos fijando efectivamente en marcar estos conceptos y más aún con Instagram y Facebook. Miren el final del texto. Voy a resumir un poquito este texto, insisto, porque es un poquito largo. Carmina Hernández, 32 años, abogada. Aquí está el dato que voy a necesitar para responder después las preguntas. Entonces, según el texto, ¿con qué propósito Instagram está probando la opción de ocultar los likes en sus plataformas? Si nosotros ya estábamos pendientes de buscar este concepto, vamos al primer párrafo, que dice, el año pasado, Instagram y Facebook, subrayados, incorporaron una serie de herramientas para que los usuarios administren el tiempo que les dedican. Es nuestra responsabilidad hablar abiertamente sobre cómo esto afecta a las personas. O sea, a estas redes sociales les importa saber cómo las redes sociales afectan a los usuarios. El problema es que muchos usuarios han declarado que en vez de pasar menos horas conectados, esto solo les ha servido para ser más eficientes y ver más contenido. Además, hace unos meses se filtró que Instagram está probando la opción de ocultar los likes con el objetivo de reducir la sensación de competencia. Con esto se busca que los seguidores se concentren en lo que se comparte, no en el número de me gusta. O sea, me fijo más en el contenido de algo, más que en la popularidad de ese algo. ¿Se entiende esa idea? Muy bien. Pero estamos pendientes de la pregunta 5. ¿Con qué propósito Instagram está probando esto de no mostrar los likes? Y ahí dice textual, Instagram está probando la opción con el objetivo de reducir la sensación de competencia. Por lo tanto, la alternativa correcta para esto es la... Muy bien, los que me escriben por interno y los públicos también. La B, está de manera textual. Tuve poquitos también que se equivocaron en esta, insisto, yo creo porque quizás leyeron el texto hasta el final y después partieron al tiro con las preguntas y se olvidaron de volver al primer párrafo. A mí tengo la teoría de que pudo haber sido eso, porque está muy textual al inicio, ¿cierto? Entonces, veo que no hay dudas con esta parte, así que vamos a la siguiente. Para esto recuperamos información textual, está ahí mismo. Lo hace para evitar esta sensación, ¿cierto?, de competencia. ¿Qué opina Carmina Hernández sobre las redes sociales? Ya vimos que Carmina Hernández estaba al final, ¿cierto?, de nuestro texto. Por lo tanto, solo tenemos que leer el último texto. Si yo ya marqué su nombre en mi primera lectura, no tengo que partir desde el principio para buscar lo que ella dijo. Por eso yo les digo, si leemos las preguntas antes y nuestra primera lectura vamos marcando todos esos conceptos clave, ahorramos tiempo de lectura, ahorramos tiempo y recursos también de nuestra atención. ¿Qué nos importa entonces de Carmina Hernández?
Renuncié a las redes sociales hace un año y soy feliz. En invierno y está oscuro. En general, mi pololo se levanta a las 6:30 am y yo entre las 8:30 y las 9. Mientras él se vestía, me vi mirando las cuentas de Kel Calderón y la Kim Kardashian, en lugar de estar durmiendo, o sea, en lugar de descansar. En ese momento dije, esto no está bien. Lo primero que pensé fue por qué estaba viendo esas personas, qué me importaban. Ahí me di cuenta de que eso es parte de lo que pasa con las redes. Te dan la sensación de que hay gente a la que debes seguir. Y quién sabe por qué. No sé, pero está esta sensación de que debes seguir a estas personas famosas. A mí esa idea no me hace sentido y por eso decidí salirme. También por un tema de realidad e intimidad. Mis amigos de verdad saben de mi vida. No necesitan verme en una foto. En este año que llevo sin redes, nunca me he sentido fuera de los temas de conversación, porque en general lo que se habla ahí, o sea, en los grupos de amigos, está también en otras partes, y jamás he querido volver. Hasta ahí. Quiero que veamos las opciones. ¿Qué opina Carmina Hernández sobre estas redes sociales? Atención, acabamos de ver ciertas marcas claves, ¿cierto? ¿Por qué estoy viendo a estas personas? ¿Qué me importan? Como que las redes dan la sensación de que tengo que seguir a gente famosa, tengo que saber de sus vidas. Y a mí esa idea no me hace sentido. Eso está diciendo textual. Entonces, quiero que veamos estas alternativas. Son herramientas poco significativas para ella. Podría ser una opción. Afectan los hábitos de sueño de las personas. Eso también es verdad porque decía que ella no estaba durmiendo. Pero ojo, quiero ver qué alternativas se incluye dentro de otra. Vamos a dejarla pendiente. Que tienen consecuencias negativas en la vida íntima. Ella menciona la intimidad, ¿cierto? También por un tema de realidad e intimidad. Pero ¿qué tiene más peso? Parece que se nombra la intimidad, pero no es lo principal de lo que nos está hablando ella. Y que entregan información inadecuada a través de imágenes. Aquí en ningún momento dice que alguien puso algo desubicado o que hay fotografías que son indecentes. No toca ese tema. La D es la que descartamos visualmente de inmediato. Nos quedamos con 3 alternativas. Quiero que veamos si podemos incluir alguna alternativa dentro de la otra. ¿Qué alternativa aquí podría incluir a las otras, siendo esa la que predomina? ¿O no hay ninguna que pueda incluir a las otras? Profe, yo tengo un poco de duda en esto porque la A dice que son poco significativas y tanto la B que también la podemos descartar porque no es como, no apunta a algo personal, pero la C igual como que me quedó dando vuelta en la cabeza porque ella comenta el tema de su vida íntima, pero la palabra negativa no estaba, sino que solamente dice que afecta, ¿no? Y eso ya sería como agregar información que no estaba, ¿no? Excelente. Ahí estamos sobreinterpretando lo que nos dice. Ella toca el tema de intimidad, pero después no profundiza mucho en eso. Lo que empieza a hablar es amistad y amistad pública, además. Entonces, como que lo menciona un poquito, pero después no profundiza. ¿Cuál es la gracia, cuál es la gracia aquí? Que nosotros podemos incluir dentro de la A la alternativa C. Son herramientas poco significativas, significa que no son importantes para ella o no son tan importantes para ella y que al contrario a veces no pueden ser sanas. Es decir, el que tengan consecuencias negativas en su vida íntima es algo que podemos incluir en el no nos hace bien en general. Y a eso apunta un poquito la A. La A es la que contiene a las otras alternativas y por otro lado la A es la que tiene más fundamento dentro del texto. ¿Qué me importaban? Te dan la sensación de que hay gente a la que debes seguir. A mí eso no me hace sentido. ¿Por qué me tiene que importar? No es algo relevante para mí. Esas palabras se asocian más a que algo es poco significativo, más que a eh, daña mi relación con mi pololo o daña mi tiempo de sueño. Todo lo marca como mini ejemplos para mostrar que son cosas que no le importan a ella y que la están afectando de manera negativa en este caso. Pero lo que nos importa es que ella dice, ¿qué me importaba? Me da la sensación de que tengo que estar pendiente de esta gente famosa y eso no me hace sentido. No es significativo, no es relevante para mí. Ahí está la clave, chicos. Es importante cuando estamos entre algunas alternativas
Cuando hablo de que hay peso dentro del texto, por una parte les digo, veamos qué aparece más, de qué se habla más, pero también qué sinónimos podemos usar con esas palabras que nos presenta la alternativa. Y en este caso, significativo, lo podemos poner a algo que te hace sentido. Si es poco significativo, es algo que te da poco sentido. ¿Se entiende el ejercicio que hicimos ahí? Espero que haya quedado un poquito más claro. Buenísimo. Ya. Y vamos a las 5. Perdón, a las 7. ¿Qué visión presenta el texto leído sobre las aplicaciones de Instagram y Facebook? ¿Qué se preocupan por ayudar a los usuarios a ser más eficientes? ¿Ok? ¿Qué visión presenta el texto? O sea, todo este artículo. ¿Qué se cuestionan los efectos que pueden provocar en los usuarios? ¿Qué causan adicción en los usuarios sin tener consideración al respecto? ¿O que buscan formas de atraer a nuevos usuarios con cambios irrelevantes? Para los que estuvimos leyendo el texto, podríamos decir que el tema principal, y que muchas veces se puede encontrar en el título, dice vivir sin redes sociales. Nos tiene un subtítulo que se llama adicción, otro minimalismo digital, 3 apps para desconectarse. Esto se llama vivir sin redes sociales, nos incluye aplicaciones, nos incluye un testimonio de alguien que ya no vive con redes sociales y dice, soy feliz. Parece que nos habla un poco de los beneficios y también los efectos negativos que tenía tanto uso de red social y los beneficios de vivir sin ellas. Entonces, hay algunas alternativas que podemos descartar de entrada. Si el texto leído nos muestra las aplicaciones de Instagram y Facebook y vivir sin estas redes, podemos al tiro descartar eh, algunas de estas alternativas, ¿cierto? ¿Con cuáles ustedes sintieron más duda entre una y otra? Uy, se me salió el PowerPoint. Espérense, parece que lo saqué de aquí. Apreté el dejar de compartir. Un segundito. Aquí está. Ahí volvió. ¿Lo ven? Ahí estamos. Gracias. Entonces, la visión que presenta el texto leído sobre las aplicaciones, ¿cierto?, de Instagram y Facebook. Si estamos hablando entonces de los beneficios que tiene vivir sin redes sociales y de los daños que podemos encontrar y de esta tendencia de estar sin redes sociales, podemos al tiro descartar algunas que dicen, buscan formas de atraer a nuevos usuarios con cambios irrelevantes. Buscan nuevas formas de atraer a nuevos usuarios con cambios irrelevantes. Si nos habla que Instagram está buscando bajar la competencia, y después nos presenta estos testimonios de aplicaciones que nos ayudan a reducir el uso en redes sociales. Parece que la D es una que podemos descartar inmediatamente porque habla de un pedacito del texto, pero no del sentido del texto completo, ¿cierto? Estamos hablando de que Instagram dice ya, nuestros usuarios a veces se quedan muy pegados en cuántos likes tiene una publicación más que el contenido de esa aplicación. Entonces, Instagram y Facebook se preocupan por ayudar a los usuarios a ser más eficientes, se cuestionan los efectos que pueden provocar en los usuarios, Em, causan adicción en los usuarios sin tener consideración al respecto. Parece que la C también la podemos descartar porque nos dicen que efectivamente sí han tomado medidas porque se dan cuenta de que esto está siendo un problema. Por lo tanto, si los mismos Instagram y Facebook se dan dando cuenta de que es un problema de adicción lo que está ocurriendo, ¿qué podemos decir frente a estas alternativas?
Fíjense que dice, es nuestra responsabilidad hablar abiertamente sobre cómo esto afecta a las personas, dijo la directora de Asuntos Públicos de Facebook. O sea, una persona que trabaja en Facebook y que se encarga de tener estas relaciones públicas, ¿cierto? Dice, es nuestra responsabilidad hablar sobre cómo esto afecta a las personas. Si pensamos en esa alternativa, ¿con cuál opción podemos relacionarla más? Excelente. Por la alternativa B. Ellos mismos se dan cuenta de que algo está pasando y de manera negativa. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar estos temas, hacernos cargo y promover, ¿cierto?, de que más que sean eficientes, que esto no provoque tantos daños como lo puede ser la competencia o el exceso de competencia entre los usuarios. Vamos a la 8, que nos quedan 10 minutitos, que esta hora vuela. Sí, Amaro, la clave ahí estaba en buscar la palabra Facebook o Instagram para que la respuesta tuviera sustento en el texto, tuviera algo de lo que agarrarse. La idea es que siempre este tipo de alternativas lo hagamos lo menos intuitiva posible, siempre basándonos en el texto. Y en este caso, la clave estaba con la directora de Asuntos Públicos de Facebook, esta señora llamada Natalia Basterrechea. Ella, que dice nuestra responsabilidad y está asociada a Facebook, es la que nos da la pista concreta y la pista textual para que la alternativa B sea correcta. Bien, vamos cerrando entonces. ¿Qué significa la expresión minimalismo digital? Aquí nuevamente tuvimos muy alto el porcentaje de asertividad y me imagino porque fuimos a la parte textual, ¿cierto? Minimalismo digital. Dejar de deslizar el teléfono por costumbre o consumir atracones de información irrelevante en favor de actividades de ocio como juegos de mesa, deporte, clubes, etc. O sea, mirar el celular y hacer esta pasada eterna por distintas publicaciones en vez de hacer otras actividades. Entonces, el minimalismo digital es dejar de hacer esa pasada constante y comenzar a hacer otras actividades que son mucho más sanas. Minimalismo digital es usar las redes digitales al mínimo. Eso significa. Por lo tanto, yo creo que por eso también nos fue muy bien en esta alternativa. Tenemos la D, detener el uso del teléfono solo por costumbre. Además de estar textual, chicos, quiero que le pongamos ojo a este tip de ver si incluimos una alternativa dentro de la otra. Si detenemos el uso del teléfono solo por costumbre o reducimos ese tiempo, también estamos reduciendo el tiempo de conexión en redes sociales. Por lo tanto, la A es una consecuencia de la D. Desactivar apps en los dispositivos móviles, pero eso es algo que hacemos para detener el uso del teléfono solo por costumbre. O sea, la B es una solución, pero que nace desde la D. Nos están preguntando por minimalismo digital, no por formas de promover o de ayudar a este minimalismo digital. Nos están preguntando por la definición. Y usar apps que ayuden a desconectarse, lo mismo. La B y la C son acciones que podemos tomar para el minimalismo digital, que es dejar de usar el teléfono solo por costumbre. Yo creo que por eso nos fue igual también. Quiero felicitarlos porque probablemente fueron directamente a esa parte textual en nuestro fragmento. Y para ya ir cerrando en estos últimos 5 minutos, quiero que veamos cuál era entonces el tema central del texto leído. La comunicación que hay en Instagram y Facebook. No se centra aquí en esas redes sociales, se centra en los efectos, ¿cierto? La dependencia que puede provocar el uso de redes sociales. Parece que esa es una buena alternativa, la vamos a dejar marcada. Las mujeres que hoy en día eliminaron Instagram y Facebook, nos habla de un testimonio nomás, no de varios y no de muchas mujeres. Por lo tanto, no aplica. Además, eso funciona como un soporte a la tesis principal, que en este caso parece que va ganando la B. Y finalmente, las aplicaciones que se emplean para restringir el tiempo en redes sociales. Las mujeres que hoy día eliminaron Instagram, o la mujer, y las aplicaciones que hoy día podemos usar para dejar de redes sociales, son una consecuencia o un ejemplo de gente que dependía demasiado de redes sociales y se
desconectó. Y hoy día ofrecen también su ayuda o su testimonio para que la gente deje de depender de redes sociales. Por lo tanto, efectivamente, como varios pusieron en el formulario, es la B. Incluimos la C y la D dentro de la B. Recordemos, ¿cuál es la idea base? Las otras son consecuencias. Pero ¿cuál es la idea base? Que las redes sociales generan adicción y que podemos hoy día vivir sin tanto acceso a las redes sociales, a través de aplicaciones o simplemente eligiendo cerrar nuestras cuentas. ¿Se entiende por qué la B aquí es la que predomina? En general también nos fue bien en esta, pero lo que más me importa, chicos, es ir aplicando esta D. ¿Podemos incluir una opción dentro de la otra? Ah, entonces el peso está en la que contiene a las demás alternativas. ¿Hay alguna duda o alguien quiere volver a algunas de las preguntas que hayamos visto en la sesión de hoy? Quiero que volvamos a las estrategias base para que las apliquemos siempre, hasta que a ustedes se les haga un ejercicio inconsciente. Recordar siempre, leer las preguntas antes de ir al texto, subrayando en su guía o escribiendo los conceptos en los que se van a fijar en su primera lectura. Entonces, en esa primera lectura ya saben qué subrayar o qué encerrar que les va a resultar importante. Descartamos visualmente las alternativas que no tienen nada que ver con los que nos pregunta el enunciado o que no tienen que ver con el texto. Y finalmente tenemos que evaluar si podemos incluir una opción dentro de la otra, o si no, si estamos entre dos, vemos cuál tiene más peso dentro del texto, cuál se repite más, cuál se desarrolla más, ¿sí? O cuál contiene a los otros temas que nos ponen como distractores. Leer antes, descartar visualmente y evaluar cuál tiene más peso o cuál incluye a las otras. Quiero que le pongamos este foco también a la otra sesión que vamos a ir complejizando un poquito más. ¿Bien? Siempre tratando, chicos, de tener un texto literario y otro texto no literario para que entrenemos siempre con los dos tipos. ¿Bien? Quiero aprovechar... Aquí está. Voy a finalizar entonces la grabación, porque hasta aquí está el contenido, y solo enfatizar que a medida que vayamos avanzando voy complejizando un poquito los textos, pero también volviendo a estos textos de descanso, entre comillas, para volver a repasar las estrategias. ¿Bien? Si no hay más dudas, chicos, nos vemos el otro martes en este mismo horario, de 6:30 a 7:30. No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario, crítica o apreciación para la sesión. Profe, yo quería